Este vídeo contiene una historia de crimen real, basada en hechos verídicos. Algunas escenas pueden ser perturbadoras y no son adecuadas para niños. Se recomienda discreción. Por favor, no reproduzcas este vídeo frente a menores. El asesino de Golden State, el fantasma del terror durante décadas. California en los años 70 y 80 vivía en un estado de miedo constante. No había un lugar seguro, ya que el peligro acechaba en los hogares, deslizándose en la oscuridad de la noche sin dejar rastro, excepto por el terror y el dolor. No era un ladrón cualquiera ni un asesino común, era el criminal más escurridizo en la historia del estado. Su nombre quedó grabado en la historia como el asesino de Golden State, pero durante muchos años, no fue más que una sombra desconocida, atacando sin piedad y desapareciendo sin dejar rastro. El comienzo del terror. Las atrocidades del asesino de Golden State comenzaron a mediados de los años 70, cuando irrumpía en las casas de sus víctimas en plena noche. Rompía ventanas o forzaba puertas traseras, acechando a sus objetivos con una precisión escalofriante. Pero no se conformaba solo con robar o atacar, jugaba un juego psicológico aterrador, permaneciendo en las casas por horas, merodeando sin prisa, susurrando palabras inquietantes antes de desaparecer en la oscuridad. Con el tiempo, su brutalidad aumentó. Ya no solo irrumpía en casas para aterrorizar, sino que comenzó a asesinar sin piedad. Siempre usaba guantes, nunca dejaba huellas. Su inteligencia lo hacía indetectable, y cada crimen era más meticuloso que el anterior. La policía intentó atraparlo muchas veces, pero sus tácticas lo hacían imposible de rastrear. Era un fantasma, un monstruo imposible de atrapar. El miedo crece. A finales de los 70 y principios de los 80, la violencia del asesino alcanzó un nuevo nivel. Ahora, no solo atacaba a sus víctimas, sino que las acechaba durante días antes del ataque. Sabía a qué hora llegaban a casa, a qué hora apagaban las luces, incluso llamaba por teléfono antes o después del crimen para sembrar más terror. No tenía prisa, disfrutaba del miedo que causaba. La policía trabajó incansablemente para atraparlo, pero no había pistas. Los análisis forenses de la época no eran lo suficientemente avanzados, y el asesino parecía estar siempre un paso adelante. Con el tiempo, los ataques cesaron. El asesino había desaparecido. El misterio resuelto décadas después. Durante años, su identidad siguió siendo un enigma. Nadie sabía si había muerto, si estaba escondido o si simplemente había dejado de matar. Pero en 2018, después de más de 40 años de incertidumbre, ocurrió lo inesperado. Gracias a los avances en tecnología de ADN, la policía finalmente pudo rastrear al sospechoso. Su nombre era Joseph James DeAngelo, un ex policía que había usado su conocimiento del crimen y la ley para evitar ser atrapado. Cuando lo arrestaron en su casa, no mostró resistencia. No intentó escapar. Sabía que su tiempo se había acabado. Su captura puso fin a una era de terror y reveló detalles escalofriantes sobre su doble vida, un hombre que, durante el día, era un vecino común, un esposo, un padre, pero en la oscuridad, era un monstruo. Hoy, el asesino de Golden State es recordado como uno de los criminales más despiadados y escurridizos en la historia de Estados Unidos. Durante más de 4 décadas, vivió como un ciudadano más, sin que nadie sospechara de sus oscuros secretos. Pero como siempre ocurre, la justicia llega tarde o temprano. No importa cuán inteligente o cuidadoso sea un criminal, siempre habrá un rastro, una pieza del rompecabezas que, eventualmente, lo llevará a ser descubierto.